En este vídeo vamos a hablar de lo que me ha parecido Kimetsu no Yaiba hasta lo que he visto hasta el momento. La historia comienza con Tanjiro Kamado, un chico que, bueno, entre otras cosas, pues está siempre ocupado porque quiere ayudar a su familia y se esfuerza un montón. Sin embargo, un día su vida va a cambiar para siempre, y es que un demonio ataca a su hogar eliminando a toda su familia, excepto a su hermana Nezuko, que parece ser que se convertirá en un demonio. A pesar de ello, Nezuko conservará su humanidad y lazos emocionales. Eso quiere decir que poquito a poquito los dos hermanos viajarán para ver cómo poder salvar a Nezuko y volverla a ser humana. Tanjiro se encuentra con un guerrero, el cual pues le comenta que no es habitual y que ha demostrado tener bastante corazón, así que les permite. Este guerrero forma parte de los cazademonios, ¿vale? Estos cazademonios pues se encargan de eliminar a los demonios porque obviamente pues son monstruos generalmente, excepto en el caso de Nezuko, que sorprendentemente no ha sido afectada. Después va a ver a Sakonji Urokodoki, de quien aprenderá, ya que recomendado por este chico, pues le dice que vaya a verlo. Aquí él será entrenado y desafiará todos los límites como humano para poder ayudar a su hermana y poder ayudarla a librarse de la maldición. En este caso, pues aprenderá la técnica de respiración del agua, el cual va a ser un movimiento de Tanjiro de combate y el cual le va a permitir seguir adelante y hacerlo más fuerte. Allí conoce pues a dos hermanos, los cuales también habían sido entrenados, pero que están en forma de espíritus. Ambos me cayeron muy bien, la verdad, me dio un poco de pena. Creí que iban a salir más y tengo entendido que no salen mucho más estos dos personajes. Después, pues vemos cómo Tanjiro hace el examen, ¿vale? Hace un examen en el cual pues tendrá que poner a prueba todo lo que ha aprendido después de un largo entrenamiento muy difícil, muy duro, y por bastante tiempo pues irá a hacer un examen en el cual pues veremos cómo ha evolucionado el personaje. El personaje siempre es bastante agradable. Me gusta el hecho de que Tanjiro, pese a todo lo que ha pasado, no deja de lado su lado más humano y siempre busca pues ayudar al resto, ¿no? Incluso le vemos pues sentirse culpable, o bueno, más que culpable, lo vemos que cree que podría haber habido otra solución, pero por desgracia sabe que los demonios pues ya están como consumidos por el odio y por sus remordimientos y por la oscuridad. Pero sin embargo, siempre que se termina con un demonio, y es una de las dinámicas que me gustan de esta serie, es que veremos cómo su pasado y qué les llevó, por desgracia, a convertirse en estos demonios. Yo no sé si va a haber algo en algún punto que nos explique también esto mismo, pero de Nezuko, ¿vale? Hasta lo que he visto yo, pues de momento no, pero ya que todos los demonios en algún punto te explican el porqué, pues a lo mejor también te explican el porqué de ella. Este examen, pues, finalmente pues lo pasa. Sí que vemos a personajes bastante peculiares dentro del examen y conoceremos a algunos personajes poquito a poquito, ¿vale? Entre ellos, pues, terminaremos conociendo, tiempo después, está siempre temeroso y temblando y todo esto, hasta que se tiene que poner las pilas y dejará de hacerlo. Y el temeroso pero poderoso Zenitsu es este, ¿vale? Y luego tendremos al impulsivo Inosuke, el cual pues porta una cabeza de jabalí. Y bueno, la verdad es que es un personaje que yo he visto que a la gente generalmente le gusta mucho y comprendo el porqué, ¿vale? Es un personaje que tiene bastante carisma, se esfuerza un montón y lo da todo siempre en los combates. Me gusta mucho la dinámica de los tres, ¿vale? De los tres protagonistas juntos, me parece algo muy interesante. Y bueno, juntos pues viajarán y se complementarán finalmente. Pues los tres se conocerán en una maldición, en una especie como de casa encantada por la que pasan.
en la cual pues tienen que ayudar a unos pequeños. Y bueno, veremos totalmente la diversidad que hay entre Inosuke, Zenitsu y Tanjiro, ¿vale? Porque son totalmente distintos. Ahí tendrán que enfrentar a una casa que se va moviendo, que de hecho lo de la casa, yo lo voy a ver si comentar cositas por encima también. Me recuerda mucho lo de la casa, no sé el por qué, me recuerda un montón a uno de los enemigos finales, que es lo de la mansión. Aquí pues me podéis escribir si me equivoco o eso, porque yo os digo, no... A lo mejor lo que yo digo, pues a lo mejor no tiene tanto sentido o me equivoco. Entonces, bueno, aquí me podéis comentar lo que opinéis. Pero no sé, me recuerda un poco la habilidad esa a lo de la torre inexpugnable, esta, de la última película. Y bueno, juntos finalmente sí que se aceptan, siguen viajando juntos y llegan al monte Natagumo, donde veremos yo creo que es el arco más relevante de esta primera temporada, ¿no? De los más relevantes, junto con el que va después, porque aquí ya conocemos a los personajes y los veremos enfrentarlos a la temida familia de demonios araña, ¿vale? Además, allí se revela por primera vez la fuerza de las lunas demoníacas, los sirvientes de Muzan, que básicamente es el tipo que conoció tiempo antes. Pues Tanjiro pasó por una especie como de ciudad donde conoció a una demonia que cura junto con otro que le apoya, que son buenos, ¿vale? Pese a ser también demonios. Y también conocimos a este Muzan, que parece ser que es el jefe final, el que los va convirtiendo por X razón, o el que si les da de su sangre a los malos, pues básicamente los vuelve mucho más poderosos. En este sentido sí que es una serie que a mí me parece que es básicamente el concepto de vamos de un sitio a otro, vamos conociendo personajes, nos vamos enterando del por qué pasan las cosas y todo esto, pero lo bueno de la serie es que cada personaje tiene su carisma, tiene su propia forma de ser y no me aburrí en ningún momento. Ya os digo que todo esto yo lo he visto en 2 días, así que bueno, lo vi en 2 días pues en Netflix, lo puse con el doblaje para ir más rápido, lo puse con velocidad 1/5 porque ya sabéis que tenía que ver la peli. Entonces bueno, me enteré bastante y sinceramente sí que me sorprendió este villano, porque es un villano que tiene bastante poder. Te puede recordar a cierto cantante con su Smooth Criminal o Thriller o canciones así, ¿verdad? No voy a decir de quién, pero creo que todos sabemos de quién estoy hablando. Y bueno, sí que es un villano que impone bastante, la verdad. Y bueno, resulta que pues parece ser que las lunas son las que han tomado de su sangre y se vuelven mucho más poderosas, ¿vale? Estos demonios. Pues allí vemos como todos ellos, el equipo de 3, tienen que enfrentar, bueno, el equipo de 4, porque para mí en el equipo, no sé el por qué he visto por ahí que dicen equipo de 3, pero para mí es un equipo de 4, para mí Nezuko es tan importante como los demás. Pues los 4 tienen que enfrentar con cierta ayuda a los demonios araña, los cuales pues cada uno de ellos tiene como sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propios demonios del por qué se han convertido en lo que se han convertido. Sí que creo que son combates muy vistosos, creo que están bastante bien y bueno, me parece muy interesante el concepto de cómo han llegado hasta ahí cada uno de ellos y cómo cada uno de nuestros protagonistas tendrá que enfrentar y superar sus enfrentamientos, ¿vale? Los vemos superarse a sí mismos, aunque todos ellos, aunque sobreviven, sí que es cierto que van a pasarlo mal, ¿vale? Van a enfrentar enemigos muy poderosos y esto les va a costar. Incluso van a tener que después descansar. Sí que es cierto que allí van los pilares, que básicamente son como, para mi forma de verlo, son como el escuadrón de Bleach, ¿vale? Los cuales pues iban eliminando a los Haru, pues estos van eliminando a los demonios. Y bueno, allí pues les ayudarán y finalmente pues les harán que vayan a la base por mandado del jefe. En esta parte
Pues la temporada culmina con la llegada de los pilares, los espadachines más fuertes del cuerpo, que pondrán a prueba a Tanjiro y Nezuko, porque no todos creen en que Nezuko esté capacitada para estar allí, ¿vale? No todos consideran que sea una demonio buena, ¿vale? Y debería ser eliminada, y se les hace una prueba, la cual pues pasan satisfactoriamente, pese a esa tortura de uno de ellos, de uno que me recuerda, no sé el por qué, me recuerda en su diseño a Hitsugaya de Bleach, ¿vale? Pero en plan un tío más duro, pero no sé, sus colores son algo, me recuerda a él. Y bueno, el jefe de ellos pues sí les dice que se pueden fiar, que han pasado pruebas y que se nota que no está llevada por el odio como si se llevarían otros. Y bueno, finalmente pues no les queda de otra que asentir y que aceptar. Voy a decir que yo siempre consideré, en lo que yo sabía, porque yo estuve a punto de trabajar en un proyecto de doblaje de esta serie y casi soy el personaje de Kyojuro Rengoku, ¿vale? Era el personaje por el cual me ficharon y al final pues por diferentes razones decidieron que no. Y yo le tomé un poco de manía porque fue un poco injusto, la verdad. Y la cosa es que en este doblaje pues yo pensaba, por lo que se me había contado, de que era un personaje que siempre viajaba con ellos, que era un protagonista más, y no es cierto. Él simplemente pues es parte de los pilares y sí que es relevante, pero en la siguiente película, ¿vale? La siguiente temporada. Después de este encuentro, todos ellos pues se llevarán llevados a un hospital donde para mí aparecen personajes muy relevantes, muy carismáticos e importantes. Se nos cuenta, por ejemplo, el pasado de uno de los pilares, que será muy importante, de hecho, en la película. Y también se nos cuentan, pues, quiénes son los que les curan y les ayudan. Y me parece toda la parte también de la recuperación y todo esto interesante, porque los personajes me parecen llamativos allí. Y vemos, por ejemplo, una de las que habían pasado también como las pruebas del examen para convertirse en una cazademonios también, la cual pues no habla y tendrá su propia historia que se nos contará allí. Creo que este personaje a mí me hubiese gustado que sinceramente sí que hubiese ido con el grupo principal también, pero bueno, puedo entender que no y que tenga su propia historia y espero también verla avanzar. Ya os digo, yo os hablo de lo que sé, ¿vale? Y esta primera temporada, hombre, me parece que sinceramente te van introduciendo varios personajes que de una manera u otra sí serán importantes en la trama, sí vuelven a aparecer y sí les pillas cariño. Y sí que creo que es una serie que está bastante bien llevada en ese sentido. Entiendo que no a toda la gente le apasiona esta serie, porque sí que es cierto que es en su concepción sí que puede parecer algo básica, algo de vamos de punto A, punto B, punto C, pero lo que destaca para mí de esta serie no es eso, sino los personajes, las historias que mueven a cada uno, que te vayas enterando de la historia de cada uno. Todo eso para mí es lo que hace que esta serie sea tan querida y sea tan llamativa. A mí personalmente sí me gusta el hecho de conocer la historia de cada uno de ellos, del por qué hacen lo que hacen y del por qué se mueven. Creo que es una serie que para mi forma de verla no, o sea, personalmente obviamente prefiero One Piece, esto va a ser siempre así, pero considero que es una serie que tal vez sí me hubiese gustado ver antes por el hecho de que, no sé, me parece atractiva y me parece llamativa en su concepción, ¿no? De cómo se van desarrollando las cosas, de cómo van avanzando y cómo todo el grupo se va haciendo amigos. Hay combates espectaculares, eso lo voy a reconocer. Tiene Mapa se encarga de, es el estudio que se encarga de todo esto, creo que se llama. Y bueno, la verdad es que es un estudio el cual se encarga de llevar dinamismo a las escenas, se ve perfectamente, claramente cada uno de los combates y además es que es un deleite visual. O sea,
Tú ves cada uno de los combates y de las escenas y es que es un deleite visual. Cada personaje además tiene sus propias capas y vas tardando en conocerlos, o no tanto, depende del personaje. Y bueno, cada uno de ellos pues te va llevando a conocer más y a querer saber más de ellos. Porque en otras series pues a lo mejor no se profundiza tanto en este aspecto, pero en esta sí que le intentan dar a cada uno de ellos una carga sentimental, una cosa buena. Y he escuchado críticas de no entiendo por qué cuando han acabado con este malo, con este demonio, pues tengo que sentirme, o sea, me siento mal porque ahora conozco de repente su historia, y es algo que pasa con todos, o sea, con todos que eliminan, con todos tienen su historia triste detrás, o sea, por lo que se sabe. Pero a mí personalmente es algo que me gusta, algo que me parece más llamativo en cuanto, por ejemplo, los Hollow en Bleach, que al final no dejaron de ser monstruos y ya está, ¿vale? Generalmente no tenían su propia historia. Algunos sí, pero no todos. La gran mayoría no la tenían. Y aquí sí que te da ese índice. Así que nada, me parece una serie muy interesante, muy llamativa. Ya os hablaré en otro momento de lo que viene siendo la parte del tren, también de la película y de lo que me aparece en los siguientes capítulos. De hecho, si queréis puedo intentar hacer como otros youtubers. Si este vídeo tiene éxito, pues podría intentar irlos viendo e ir analizando a medida que los voy viendo. Porque yo os digo, he hablado muy abruptamente a lo mejor en este vídeo y es porque me lo vi literalmente todo esto en 2 días. O sea, 2 días seguidos es mucho. Entonces a lo mejor incluso me ha faltado alguna escena o algún personaje o algo que queréis que os concrete, así que me escribís en el vídeo si queréis que hable de algo más específico. Pero bueno, una primera temporada muy llamativa. Creo que la del tren es aún mejor, pero esta sí que tiene la parte de entrenamiento, la parte de la recuperación, la parte del arco de la araña. Tiene arcos muy interesantes para mí. Así que nada, creo que esto es un poquito lo que os puedo decir, así a grandes rasgos de esta Kimetsu no Yaiba, de su primera temporada. Ahora, pues es vuestro turno de hablar. Si queréis, comentarme aquí lo que queráis. Y así vamos debatiendo todos un poquito de este anime. Así que nada, chicos. Soy Ferriura y nos vemos muy pronto con más contenido, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos muy pronto, ¿vale? Venga, cuidaros, hasta luego. Suscribiros, compartir y dar like, que eso me ayuda mucho. Hasta luego.